Temos tempo para unhas preguntas, entón, quen queira, tanto para Rosa como para Mario. Así que, quen queira empezar. Non se anima ninguén. Bueno, vou empezar a facer unha. A verdade é que a conferencia foi moi alentadora, moi interesante, moi energética. Yo te quería preguntar precisamente sobre... has hablado mucho de que hay el cambio, de que de alguna forma seguimos pensando con esquemas viejos, y has hablado incluso de que muchos de estos productos nuevos ya no debemos ni siquiera considerarlos periódicos, por lo menos en el sentido tradicional. ¿Cuáles crees que son, pensando, por ejemplo, en ellos, en las vías en las que se va, digamos, de alguna forma a desarrollar el periodismo en los próximos años de manera inmediata en ese tipo de productos? Bueno, vamos a ver, yo creo que hoy esta mañana se han apuntado algunas cosas y yo espero haberos apuntado alguna más, ¿no? Pero vamos a ver, profesionalmente, en general, yo creo que hay mucho campo, que también se ha citado esta mañana, en la comunicación también. O sea, la comunicación es un campo en el que hay mucho trabajo, vamos, desde luego mucho más trabajo a día de hoy que en los medios convencionales. Dicho esto, como trabajo, o sea, si alguien tiene en su profesión... Hablamos de comunicación corporativa. Por ejemplo, sí, comunicación corporativa, vamos, en la comunicación en general, que no es por distinguirlo un poquito, como hacía el profesor esta mañana, de lo que es periodismo más clásico, digamos. Entonces, ahí hay trabajo. No digo que sea abundantísimo, pero desde luego hay trabajo. Y ahí, además, hay dinero tanto para contratar como para hacer cosas. O sea, hay mucho, bueno, por varios motivos que tienen que ver con lo que hemos contado. O sea, por ejemplo, porque la intermediación está desapareciendo. Entonces, al desaparecer la intermediación, no solo los ciudadanos comunican directamente, como los ejemplos que ponía la doctora Franquet, sino que también las empresas comunican directamente. Y, por tanto, pues, bueno, las empresas ven que los intermediarios para ciertas cosas son menos necesarios, necesitan gente que opere en esas máquinas o en esos medios de comunicación. Y entonces ahí, digamos, si lo planteas por el lado del trabajo por una parte. Luego, por otra parte, en lo que es el trabajo de lo que necesitan los periódicos, por hacerlo de una manera un poquito más amplia, hoy también lo ha citado el profesor Salaverría, los periódicos ahora mismo, la mayoría de los perfiles que se incorporan no son perfiles los antiguos. Hay muchos perfiles nuevos, por ejemplo, se necesitan periodistas programadores. Los periodistas que sepan de métricas se necesitan, periodistas de datos. Esos son perfiles nuevos que son muy necesarios. Periodistas con un manejo mayor del multimedia se necesitan. En el país, hace años no contrataban a nadie de vídeo y acaban de montar una sección de vídeo que tienen 20 y tantos tíos. O sea, ¿sabes? Hay muchos perfiles diferentes de los tradicionales, tanto porque el medio usa recursos. Por ejemplo, el podcast, que era un tema pues que entonces se parecería a la radio, pues hoy día el país hace podcast. También hay gente en el país. O sea, por una parte, reclamación de perfiles, digamos, un poquito más clásicos, si queréis, pero que en los medios, antes, en algunos medios no estaban, y por otra parte, profesiones nuevas. Yo creo que hay un gran campo para las nuevas narrativas, que se ha citado antes, y en las nuevas narrativas yo os he intentado insistir en que el texto es una de ellas, porque muchas veces la nueva narrativa, ahora le llaman nueva narrativa a lo que antes eran gráficos algunas veces, ¿no? Pero bueno, las nuevas narrativas son mucho más que la infografía. O sea, una nueva narrativa es escribir de otra manera. O sea, una nueva narrativa es, por ejemplo, pues una escritura hipertextual que he citado antes, una escritura en la que se mezclen contenidos dinámicos con contenidos estáticos. O sea, hay nuevas formas de escribir, nuevas maneras de escribir, que yo creo que también ahí hay demanda y habrá demanda en los próximos años, ¿no? También, bueno, algunos cambios, como en algunos casos se va más hacia una globalidad del periodista, también. O sea, son profesiones que antes, pues si tú no trabajabas en el país, pues era en el país. Pero claro, hoy día, por ejemplo, el país tiene más tráfico, cada vez tiene más tráfico de fuera de España que de España. Entonces, eso también lo tendrán que atender, ¿no? O sea, hay muchos cambios que tienen que ver con la profesión y que, bueno, pues no siendo, efectivamente, habiendo una oferta muy amplia, lamentablemente, que no puede absorber bien y con la crisis, pero yo creo que hay una parte que sí se puede distribuir de otra manera diferente. Rosa. Bueno, en realidad, en el ámbito de la comunicación, uno de los sectores que en estos momentos demanda buenos profesionales es el brand content. O sea, todas las empresas han entendido que tampoco quieren ya más mediaciones, ¿no? Para que van a
al contratar a veces publicidad se pueden tener un canal directamente, ¿no? El ejemplo más clásico es el de Coca-Cola, que desde hace muchos años ya está haciendo este tipo de experiencias, pero que otras empresas ya las han empezado a hacer, ¿no? Entonces generan contenidos audiovisuales, narrativas, y generan toda una serie de producciones que se supone que los que sabemos de comunicación pues deberemos realizar, ¿no? En el campo de la creatividad, por supuesto, esto tiene una importancia decisiva. No estamos hablando del periodismo clásico, pero estamos hablando de nichos de oportunidad bien interesantes. Y luego también todo lo que tiene que ver con las redes sociales, la interpretación de esos datos, ¿no? Las empresas que dicen, bueno, necesitamos a alguien que tenga un perfil, de que sepa ver todos los datos que generan los datos que tenemos de la compra, ¿no? Esas redes, etcétera, etcétera, cómo los interpretamos, y eso qué políticas implica en la redacción, etcétera, ¿no? Entonces, lo que está claro que en el periodismo más tradicional pues es más difícil encontrar hoy un puesto de trabajo, como también lo es en la docencia más tradicional, ¿no? Pero seguramente si hay buenos especialistas en el ámbito online, pues también hay cantidad de iniciativas, MOOCs, etcétera, ¿no? que pueden sustituir pues, la falta de trabajo en sectores más tradicionales, ¿no? Sí, espera un momentito. Mientras tanto, viene la pregunta. Ayer, creo recordar, sí, ayer se hizo una noticia en TV3, ¿no? Sobre la feria de los móviles, y entonces el periodista estaba retransmitiendo, ¿no? Y nos estaba convenciendo y retransmitiendo desde un teléfono móvil, ¿no? Y nos decía, con las emisiones ya 5G, etcétera, etcétera, bueno, podremos hacerlo todo, y tenía un palo de estos, ¿no? largos, y entonces estaba retransmitiéndose él, el tal, y luego lo giraba para el otro, y entonces llega un momento que, bueno, dice, claro, pero es que este encuadre no es el más acertado, ¿no? Y entonces resulta que había otro grabándole para hacer la noticia porque se daba cuenta que no tenía tantas manos, porque en una mano el teléfono, en el otro el micro, etcétera, etcétera, está un poco... Y la gracia de la cosa es que ya hay una empresa que ya para superar esta fase, ¿no? Pues ya tiene un dispositivo, o sea, donde hay el móvil, donde hay que lo coges así, lo coges como si tuvieras, ¿no? Como estuvieras en un mando de un coche, ¿no? Y entonces ya tienes para poner el móvil, para poner el micrófono y, digamos, la luz, si se tercia, el LED, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si las empresas tecnológicas avanzan, que es una barbaridad. No sé si la información que se puede hacer con esto, digamos, será muy efectiva, ¿no? Sí, yo quería hacer una pregunta que me hacen a mí los alumnos y que a veces no sé qué contestarle. Entonces, así si me la respondéis, pues tengo un referente, ¿no? Porque me preguntan siempre si es conveniente que ellos tengan blogs, que tengan Twitter, que sean muy activos en las redes, porque dicen que a veces cuando los contratan, y eso es cierto que han salido reportajes, claro, los bucean en lo que han hecho, todos tenemos 20 años y decimos unas cosas que luego a lo mejor nos arrepentimos o lo que fuera, y en cualquier caso, no, quiero decir que, bueno, pues ha habido casos que se ha buscado un tuit de hace 5 años, ¿no? A ver qué se ha dicho. ¿Y tú qué recomiendas? Tú cuando contratas a alguien, porque nosotros en la universidad contratamos de otra manera, ¿no? Pero cuando se contrata en una empresa, yo sé lo que me pidieron a mí cuando me contrataron, ¿no? Entonces, pero yo sé que no, desde luego no era tener un perfil en Twitter, porque no había, ¿no? Entonces, tú eso lo miras y luego, si lo miras, ¿qué miras? Y ¿le recomiendas, no le recomiendas? Yo lo recomiendo. Yo lo recomiendo, yo lo miro. Pero yo no lo miro en el sentido que... No lo miro en el sentido que tú dices. De hecho, a mí me motiva más si en lo que veo, si veo que el tipo o la tipa tiene, yo qué sé, que es músico, poeta, un poco canalla y tal, me mola. Digo, coño, este igual es un tío, no es un bailán ni un pasmao. Y si además, sobre todo, miro que escriba bien, ¿sabes? Sobre todo que escriba bien. Si además de escribir bien ves que en el blog es un tío que sabe algo de multimedia, no sé qué, pues fenomenal, ¿no? Pero, bueno, también depende de lo que busque, eso aquí también, porque a lo mejor buscas algún expertise más. Y a mí en la parte esa de las redes sociales
vamos a ver, otra cosa sí, yo recomendaría que expresaran todo, ¿no? Las redes sociales son públicas y entonces que tengan cuidado, pero dicho, a mí personalmente no solo no me afecta, sino que te diré que algunas veces valoro grandemente el que tiene habilidades sociales un poco alternativas. A mí me gusta y trabajo con mucha gente de ese tipo con la que trabajo muy bien. Pero bueno, sí, entiendo que en otros sitios no los contratarían también, o sea, que tengan cuidado. Sí. ¿Le quieres decir algo, Rosa? No, sobre todo esto, que bueno, hay cosas que pueden parecer que son simpáticas a uno, pero las mismas cosas simpáticas que uno valora, los otros no las valoran. Lo importante es saber que esto es una cosa pública, o sea, que en cualquier momento puede ser utilizado en tu contra, pero que si tú estás buscando trabajo, todas las habilidades que muestres, por supuesto, se han de hacer en estas redes y en estas tecnologías. Quizá la recomendación sería las tonterías, pues las dejas para hacerlas en la intimidad. Y no hace falta hacerlas en la red porque son públicas y algún día te puedes arrepentir, ¿no? Esa es la lección que hemos aprendido ya. Sí, buenas tardes. Yo quiero agradecerle la invitación. Yo vengo, ya ustedes por el acento me pueden dilucidar. Yo formo profesores en una universidad en Caracas y bueno, y también formo parte del ámbito gallego porque mis padres nacieron en Galicia y bueno, soy galaico-venezolana y dirijo una radio en Caracas que promueve la cultura gallega. Y he visto con atención este evento, me ha gustado, pero siento que estamos de alguna manera dejando una parte muy importante por decir, que es el tema de los valores y el tema de la formación de un comunicador social desde el punto de vista del liderazgo. ¿Dónde estamos dejando el tema del liderazgo? Porque no solamente el tema digital se construye el liderazgo, sino que dentro de cada periodista y de cada comunicador social tiene que haber una sensibilidad y una vena y un deseo de leer la realidad. Y yo pensaba que yo venía a este evento a trabajar en esa lectura de la sociedad, y no de la sociedad gallega, de la sociedad gallega, de la sociedad de la península ibérica y de la sociedad intercultural en la que nos estamos moviendo. Yo pensaba que los tiros iban a ir por la interculturalidad, por las migraciones, por los cambios en la gente, en los países. Todos pertenecemos a diferentes espacios y somos gallegos. Ustedes ven que puedo hablarles venezolano, pero también les puedo hablar gallego. Y esta galeguidad ha estado a nivel del planiferio completo. De hecho, cuando ustedes hablaron del país digital, el país en formato digital, nosotros leemos El Faro de Vigo y La Voz de Galicia y El País en una radio en Caracas y realmente son unos extraordinarios portales digitales y los estamos leyendo desde otro espacio. Entonces yo creo que pudiéramos redimensionar también para no irnos con ese vacío de entender y que nuestros muchachos, porque yo siento que ustedes podrían ser también mis estudiantes también de la Universidad Pedagógica de Caracas, que tenemos que también inyectarle a este grupo de jóvenes tan talentosos, tan jóvenes, tan sensibles sobre la realidad, ese perfil de un comunicador social como líder social. Y bueno, me suscribo a lo que ustedes pueden agregarle al respecto. Sí, sí. Docentes a través de la radio y tenemos estudiantes de la radio, formó estudiantes de doctorado, estudiantes de maestría, estudiantes de pregrado en el área de educación y nos prestamos a la interculturalidad y nos prestamos también a la transdisciplinariedad. O sea, ¿cómo formar un educador que eduque en la radio? O sea, ¿cuál es la función social del líder? Pero no sé si yo no le... Vamos, yo es que entiendo, le entiendo y no nada que discutir sobre lo que dices. Es claro, ¿no? Lo que acaba de exponer. Yo también entiendo que hay, pero yo personalmente estaba hablando de otras cosas y bueno, si yo quería repreguntar. Liderazgo, coaching, es que no le entiendo muy bien lo que quiere decir. Yo quiero repreguntar porque cuando me hablan del título y para, de verdad, porque quiero
no solamente quedarnos en el tecnicismo, sino en los significados de las cosas. En los significados. Dice, desafíos para a cultura galega. Yo creo que tenemos que tener claro que pertenecemos a la cultura galega. La cultura galega no está solamente en el espacio geográfico de Galicia. Eso quería por añadidura dejarlo. Y dice, escenario interactivo da sociedade en rede. Creo que podemos retomar el contenido de este título para que podamos irnos con un nivel de satisfacción sobre la lectura que el comunicador social gallego debe hacer sobre la presencia de Galicia en el mundo. Hacia allí iba la pregunta. Bueno, Tú que eres gallego. sí, estoy moderando, pero tomamos a reflexión e podemos continuar nela no debate según se vaya falando. Sí, Ali era o siguiente. Es una pregunta a la ponente catalana, la señora Franquet. Cuando usted habló de la construcción de la identidad individual al comienzo de su intervención, hizo una manifestación refiriendo cuestiones de tipo de investigaciones científicas, en el sentido, tengo copiado aquí literalmente, que en las 10 últimas semanas de embarazo los fetos reconocen los sonidos de la madre, particularmente los sonidos de las vocales. Y después lo continúa usted diciendo que los llantos de los recién nacidos dependen del idioma de origen de su madre, ¿no? Claro, a mí me asalta la duda de si estas manifestaciones tan curiosas, desde mi punto de vista, seguramente contrastadas científicamente, me asalta la duda de si ese contraste es lo suficientemente fehaciente como para aceptarlo al pie de la letra, o si a lo mejor se trata simplemente de una indicación complementaria para algún tipo de identificación, por ejemplo, de la identificación política, ¿no? Entonces me gustaría que usted, si es posible, me ampliase las fuentes, si usted cree que las fuentes científicas en las que está basada estas investigaciones, que me resultan, repito, muy novedosas, muy sugerentes, pero al mismo tiempo bastante extrañas, pues si tienen algún tipo de contraste, es decir, si esas fuentes que usted maneja están, repito, suficientemente contrastadas, ya que estamos en un ámbito periodístico, el término contraste de informaciones está al orden del día, en fin, en este sentido. Muchas gracias. Bien, las fuentes las he citado, he dicho que investigadores lo han hecho. No es novedoso, o sea, no es la cuestión de que el ritmo y la cadencia del habla de la madre evidentemente influye en el feto, esto está probado. Entre otras cosas, está recomendado el uso de la música también en el ámbito de las embarazadas, porque influye claramente en los estados de ánimos también de este ser que uno lleva en su seno. Esto era un ejemplo para decir y para que todos aquellos que niegan la importancia de la lengua como elemento, más allá de lo que puede ser como un instrumento utilitarista, tiene, yo creo, un sentido hablarlo. Es evidente que puede haber investigaciones, a lo mejor en otros sentidos, que yo, por supuesto, no conozco, pero como toda persona, me intereso por algunas que me parecen curiosas, relevantes, interesantes para lo que yo quiero contar. Es evidente que tienen una cierta reputación porque han sido publicadas por determinadas revistas, pero como sabemos también, a veces esas revistas también pueden tener algún tipo de sesgos, etcétera, etcétera. Como yo no soy de este campo, por eso he citado exactamente estas fuentes, como simple elemento de reflexión, sin evidentemente mostrar ninguna categoría absoluta y que por supuesto se puede discrepar tranquilamente. Bueno, buenas tardes. Lo primero era, bueno, pregunta, apunte para la profesora Franquet.
de que, o sea, el título de la ponencia es Aprendiendo a situar a identidade propia no novo escenario cultural da sociedade global. Y empezó usted hablando en su ponencia sobre los factores que influyen a la hora de construir nuestra personalidad y nuestra forma de comportarnos. Entonces, el entorno familiar, cultural, la adolescencia, como puede ser, lo que sea, la universidad, la ciudad donde crecemos, lo que sea. Entonces, claro, yo al menos, y no sé si alguno más, pues decíamos, va, igual que menciona la política lingüística, pues con qué hechos nos podemos marcar, qué procesos hay. Y luego dije, bueno, a lo mejor al ser del Consejo de la Cultura Galega, pues también nos puede enfocar un poco, yo que sé, hacia, igual que mencionó en TV3 los programas de normalización lingüística, igual que aquí, pues muchos chavales solo nos imaginamos Doraemon o Dragon Ball en gallego o determinados partidos de fútbol solamente narrados en gallego, aunque casi no escuchemos. Pues me sorprendió que el tema no diera más de sí, sobre todo porque apenas se pudo tocar, y se contara, pues, un proceso que ya conocemos, que ya nos aburre, y cualquiera que me conozca sabe que simpatiza hasta con él, pero que, bueno, nos esperábamos otra cosa, simplemente eso. O sea, hasta cierto punto empezó enfocado hacia un tema, incluso con matices que podíamos decir, bueno, puede ser centrado en Galicia o puede ser con ejemplos de otros lugares, pero con una idea. Y no sé, o sea, hacia la profesora Franquete es eso, que me gustaría conocer un poco más del tema en profundidad, el proceso de formación de personalidades, y me queda pena irme sin conocer mucho más. Y para Mario Tascón menciona que el futuro ya no está en la prensa, bueno, hasta cierto punto ya no existe en prensa escrita, que si es posible debemos huir de los que niegan las innovaciones. Si de verdad el futuro está en medios digitales, como pueden ser periódicos, blogs, lo que sea, para él, ¿por dónde puede estar la clave? Si en contenidos para suscriptores únicamente, como puede ser Orbit en El Mundo, que empezó, o Faro de Vigo y El Diario, que tienen solamente para socios, publicidad pero sin ser abusiva ni que condicione su contenido, como puede pasar en un medio escrito tradicional, o en donaciones anónimas, como puede ser el caso de Contexto o cualquier otro periódico. O en Twitter incluso, que lo comentaba del director de radio, si debemos considerar Twitter únicamente como una plataforma informativa de futuro y cuál debería ser la vía a tener en cuenta. Gracias. En primer lugar, bueno, siento que no le haya servido, digamos, los elementos que hemos tratado a lo mejor para pensar en nuevas ideas y nuevos conceptos, pero es verdad que se han quedado algunas cosas en el tintero, sobre todo en el ámbito de las narrativas, pero creo que algunos de los ejemplos que he puesto son extensibles, son extensibles a lo que podría ser en un contexto gallego, un contexto madrileño, un contexto extremeño, etc. ¿Por qué? Porque de lo que se trata aquí es de ver qué papel pueden tener estas tecnologías, que muchas veces abrazamos desde una perspectiva muy utilitarista, pero sin tener una responsabilidad de lo que realmente implica abrazar esas tecnologías sin ningún tipo de prevención y, sobre todo, sin ningún objetivo claro, que simplemente el de divertirnos o el de transmitir determinados contenidos que evidentemente son reproducidos una y otra vez. En mi intervención, un poco lo que quería tratar era precisamente cómo las tecnologías, pero no es una idea nueva, porque la mayoría de las ideas que en estos momentos se están presentando como nuevas, ya las conocemos. O sea, tú puedes hablar de innovación, tú puedes hablar de toda una serie de cosas, pero los problemas esenciales de la humanidad continúan siendo los mismos desde que el hombre y la mujer puso el pie en la tierra. Con lo cual, estos problemas presentados aquí son susceptibles de ser abordados desde distintas disciplinas, desde distintas visiones y pueden aportar nuevos conocimientos. Y, por supuesto, en un diálogo, ¿no? En un diálogo de aspectos que podemos considerar desde la mesa, desde una perspectiva, pero, por supuesto, la audiencia puede considerarla desde otra. Y no pasa absolutamente nada
Digamos, esto es la riqueza precisamente de la interacción actual, que podemos discutir. Yo pienso que, le digo, muchas de las cosas, o sea, os podría haber inundado también de algunos datos que me parecían no relevantes porque tú los puedes encontrar en cualquier lado actualmente. Por lo tanto, lo que es mejor es ese debate y esa controversia. Claro, yo no sé si la gente está cansada de oír ciertas cosas, pero tenemos un problema, no sé si es consciente, tenemos un problema político en este país que nos ha tocado vivir. Y ese problema político se ha de resolver, porque hay una parte de la población que considera que necesita nuevas perspectivas para crecer y para construir un mundo mejor. Porque yo continúo pensando que de lo que se trata es de construir un mundo mejor y de criticar lo que hemos hecho mal y de intentar avanzar. Y evidentemente también encontrar un trabajo, también toda una serie de cosas, pero estamos como seres sociales en esta sociedad precisamente para construir un mundo mejor con todas las contradicciones que eso conlleva. Y además no hay recetas, y esto lo dijo antes también de la mañana. A veces exigís toda una serie de recetas que no sirven para nada, absolutamente, para nada, porque el mundo no funciona así. La realidad es compleja, poliédrica, con muchos matices y, por supuesto, aquí escogemos unos que a veces nos parecen que pueden ilustrar o que pueden servir, pero que, por supuesto, pueden estar desviados del interés, a lo mejor, de una parte importante de la audiencia. No digo que no, pero la verdad es que de lo que se trata es de dar unas claves que produzcan esta reflexión y, evidentemente, me parece que algunas cosas se han quedado en el tintero porque con una hora difícilmente podemos abarcar toda una serie de problemáticas que son complejas, difíciles y muy poliédricas, ¿no? Bueno, yo con relación a lo que, simplificando un poquito, pues me has preguntado unas cuantas cosas y unos cuantos ejemplos, has citado unas cuantas cabeceras que tienen modelos distintos. Entiendo que te refieres fundamentalmente a los nuevos modelos de negocios o de sostenibilidad de los medios, que es la mayor parte de las citas que hacías. Vamos a ver, yo creo que aquí os animaría también a pensar de una manera diferente. O sea, la gente en esta crisis piensa, porque es un tipo de pregunta que yo he escuchado muchas veces, está como esperando que yo le diga o que alguien que haya visto le diga dónde está el nuevo país, ¿no? Y dices, mira, es que yo he visto en Brasil están montando un sitio que tiene 300 periodistas, que bueno, ya no tiene rotativa, pero tiene unos móviles. Eso no podemos pensar así, porque es como si fuéramos en los años, como si en los años 30, o en los 40, cuando pensaba, bueno, más adelante, perdón, en los 60, cuando el ferrocarril la gente pensaba que se iba a morir. La gente pensaba que se iba a morir en los años 60, el ferrocarril. No daba para más, las carreteras, las autopistas, y fíjate tú el ferrocarril, lo que ha sido hoy día, ¿no? Pero la gente buscaba otra cosa, ¿sabes? Entonces yo creo que en esto nos pasa un poco parecido. Estamos buscando referentes viejos en un mundo que es nuevo. Entonces sí que hay ejemplos de cosas que hay que buscar y hay que saber mirar con otra luz y con otros ojos, que tú has citado varios de los casos. El diario.es es un ejemplo de un medio que de una manera modesta y un poco, como os decía yo, con el producto mínimo viable, va avanzando en una dirección, en este caso con un modelo mixto entre suscripción y publicitario, y bueno, pues va avanzando bien. Y es un sitio donde ahora mismo, pues no sé cuántos son, pero igual son 70 tíos que ya tienen un trabajo allí, más algunas delegaciones que están abriendo, bueno, es un modelo. El Confidencial es otro modelo. De hecho, es un gran modelo económico. O sea, podemos discutir su línea editorial, pero económicamente es un modelo muy interesante. Son unos tíos que facturan a día de hoy igual 10 millones de euros, que te aseguro que eso no lo facturan muchos medios y cabeceras convencionales importantes. A la vez hay que ver cómo evolucionan los medios convencionales. En los medios convencionales el problema que tienen, yo creo que no es tanto de modelo de negocio solo, sino el que yo he aludido de crisis de confianza. O sea, la gente desconfía del medio convencional en muchos casos, incluyo de los más que han sido más independientes, porque además en los últimos años les han visto, bueno, pues manosearse un poco con el poder, ¿no? Y, bueno, pues estos luego les daban una tele, al otro una radio, no sé qué. Bueno, este manoseo creo que es evidente y ha sido, y es muy llamativo, y yo creo que es parte
de la problemática que hoy día se tienen que quitar de encima antes de reinventarse el modelo. Pero ellos tienen también audiencias, siguen teniendo audiencias muy importantes que pueden monetizar. El problema que tienen es el legacy. El problema que tienen es cómo lo que traen, que tiene una parte positiva, tiene una parte tremendamente costosa. Ese es el problema. Ya quisiera mucha gente tener ese problema, pero es un problema que resolver. Entonces, yo creo que hay varios modelos, porque también, por otra parte, aparecen cosas como el propio Twitter, que entran de una manera disruptiva en una cosa que hasta el momento en que entra Twitter en liza era exclusiva de los medios de comunicación, sobre todo de la prensa. La prensa jerarquizaba. O sea, una de sus labores convencionales, tradicionales, es la jerarquización de las noticias. O sea, eso, por ejemplo, se lo ha arrebatado otros jugadores, con lo cual también es parte del problema, porque si tú desestructuras lo que antes era un paquete cerrado con una serie de ventajas y de cosas que hacían que lo compraras, y algunas de esas bondades te las van quitando otros actores, pues te dejan a ti con menos fuerza. O sea, hoy la jerarquía informativa en una parte de la audiencia, no en la totalidad de la población, la dan Twitter, pero también las teles intervienen cada vez más en eso. O sea, no solo estamos hablando de nuevos actores. Entonces, en ese ecosistema, yo lo que sí os animo, y creo que hay ejemplos suficientes, o sea, esto no es, hace 10 años me costaba más encontrarlos, eran más intuitivos y que tenía que hacer esa de, mira, hay un periódico en Texas que es una fundación, que le están, o sea, por ejemplo, a través de las fundaciones hay una parte del periodismo de investigación que se está sujetando. Claro, es una sujeción un poquito así, porque en el momento que la fundación deje de donar, es muy complicado. Tenemos un problema también grave con las tecnológicas, importantísimo, si quieres desarrollar periodismo, que es de censura. Una censura como nunca la habíamos conocido, que es una censura empresarial. Eso no había, ese problema, vamos a ver, había existido, pero no de una manera tan casi monopolística como ahora. O sea, tú ahora algunas cosas no las puedes publicar, las puedes publicar, pero te arriesgas mucho porque el censor es Apple o el censor es Google. Y eso, por ejemplo, es un territorio nuevo en el que ese modelo de negocio al que tú aludes también te lo están condicionando. O sea, por ejemplo, hay una revista española de poco, que es una revista para iPad y tal, que se llama Revista DON. Por ejemplo, pues tuvieron un problema porque les denunciaron usuarios porque había salido en el número 8 y ya van en el 15, había salido ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llamaba, una pin-up norteamericana. Y entonces, como había salido y salía pues con el pecho descubierto y con fotos un poco, es una revista para hombres, Revista DON es como un Esquire, o sea, que no es nada. Bueno, pues esto les bloquearon. En la subida a Android, Google les bloqueó. Y entonces ellos no entendían nada hasta que descubrieron que era por un tema de que sexual, vamos, sexual, que quiere decir que sería una revista que podíamos tener en un kiosco y yo no tendría ningún problema en tenerla encima de la mesa de mi casa y tengo una niña pequeña, eso es lo que te quiero decir, pero entiendo que ahí empieza a haber también unos problemas en la globalidad que afectan al modelo de negocio. Perdona, no lo estoy diciendo solo por sacar la censura, sino que afectan al desarrollo de modelos de negocio de los medios. Pero yo sí que creo que los hay. Y ya has citado varios, Contexto, pues está en otra vía de conseguir fondos. Hay grandes operaciones. Bloomberg, los cambios de los últimos años de Bloomberg en información, Bloomberg cobra muchísimo por la información. Es que eso la gente, yo creo que no lo sabe, porque como es una venta a los medios, pero Bloomberg por cada pantalla que pone sigue cobrando 9.000 euros al mes. Una pantalla de Bloomberg. Claro, cuando Bloomberg dice que el ministro de Finanzas alemán dimite en una hora, dimite. Y eso vale mucho dinero, eso sigue valiendo mucho dinero. Pero los medios, ¿qué les sucede? Que los medios confunden su antiguo empaquetamiento y que llegaban a los sitios en un mundo, como dicen los expertos, de la escasez, pues confunden con una gestión en un mundo de la abundancia, donde esas noticias que ellos cuando llegaban pues a su público era el primer sitio donde lo veían, la gente ahora ya se las sabe. Y entonces ya no tiene valor. O sea, se confunden el adelanto. El adelanto era una exclusiva antes. El adelanto antes era una exclusiva. O sea, yo sí me decía hoy una fuente que el premio Príncipe de Asturias mañana era no sé qué. Yo en el mundo antiguo, digamos, antes de las redes sociales, todo eso, bueno, esto era una exclusiva, porque lo tenía yo. Hoy día el adelanto ya no es una exclusiva. O sea, como te descuides, a las 10 de la noche ya has saltado. Entonces, la exclusiva y las exclusivas siguen siendo carísimas, siguen siendo dificilísimas y son rara avis, a día de hoy. Y eso, pero eso te da también una vía de negocio. Hola, buenas tardes. Yo no sé por dónde empezar. La verdad es que tengo bastantes preguntas. Quiero apelar a 3 personas.
En primer lugar, quiero apelar a esta mujer, esta profesora de Caracas. Quiero decirle que estoy totalmente de acuerdo con usted en que un periodista es un líder social. Es un líder social, sobre todo en los tiempos en los que vivimos, porque muchas veces el periodista se juega mucho el tipo, por así decirlo, porque al investigar, si no tiene un apoyo sólido detrás, es más fácil que se lo quiten de encima, y esto es así, se puede saber. Luego también, como mi compañero, voy a empezar apelando a Rosa Franquet. Quiero comentarle, quiero darle la enhorabuena, más que nada por su imprevisibilidad, porque, vamos a ver, yo no me esperaba para nada que introdujese el tema de Cataluña. Antes que nada, quisiese decirle que estoy de acuerdo y quiero decirle que me gustaría que se le diese voz a los catalanes y que sus fuentes estuviesen mejor contrastadas. Hay que saber qué es lo que se ve y lo que realmente está ocurriendo, y lo que está ocurriendo allí es un hecho, ¿no? Es así. Quería preguntarle, según viéndolo desde fuera usted, ¿cuáles cree que son los factores que influyen en que Galicia no muestre ese ímpetu, ¿no? Para reclamar la independencia como nación independiente, como conjunto de personas que tienen pues, rasgos comunes? Me gustaría que me dijese cuáles son los factores que usted piensa que inciden en esta desigualdad entre una comunidad y otra. Y luego también quería decirle en relación a algo que dijo antes, usted, cuando habló antes, dijo que estamos como acostumbrados a mostrar una imagen como algo negativo, entendí que lo dijo, que estamos acostumbrados a mostrar por las redes sociales, por este mundo virtual, una imagen de aquello de algo que no somos, ¿no? De aquello que la gente quiere que seamos. Y luego más tarde usted dijo que hay que evitar en Twitter pues decir ciertas tonterías. Yo estoy en desacuerdo. Yo creo que cada uno tiene que mostrarse tal cual es y no arrepentirse en el futuro de cómo es, ¿no? Yo creo que esto es algo positivo y a quien no le guste, pues ajo y agua. Luego también voy a pasar al siguiente ponente. Quería agradecerle a Mario Tascón esta intervención. Me parece una intervención bastante positiva, aporta bastantes cosas. Antes que nada, quería comentarle que a nosotros, nuestra primera toma de contacto con el periodismo fue realmente yo, por lo menos personalmente, me llevé, pues bueno, me sorprendí bastante, ¿no? Porque me dijeron que el periodismo que yo veía no era realmente el periodismo de verdad. Y es así, ¿no? La manipulación es patente, está ahí, ¿no? El periodismo se mueve por el dinero y no se puede cambiar. Me gustaría que me dijese qué relación puede encontrar entre el periodismo y la música, sobre todo entre el periodismo y el hip hop. Me gustaría que me dijese qué relación hay. Yo creo que están estrechamente relacionados porque el hip hop nació como un género de denuncia, y me gustaría si le encuentra alguna relación, que es algo que en la facultad yo creo que nunca se va a nombrar, y me gustaría que me dijese si realmente estoy equivocado. Yo creo que sí, que está realmente relacionado. El hip hop de ahora y el hip hop de antes no es lo mismo. Luego también me gustaría hacerle otra pregunta. A ver, silencio, por favor. Me gustaría también hacerle otra pregunta. Me gustaría preguntarle qué es realmente lo que quiere decir en cuanto a nosotros como futuros periodistas, qué debemos hacer. O adaptarnos a las nuevas plataformas o buscar nuevas formas de hacer periodismo. Y ya está. Ya acabé. En relación a la primera pregunta, cuando yo he centrado la intervención en el ámbito catalán, pensaba que vosotros entenderíais algunas de las claves que no he enunciado, pero que había implícitas, pero veo que no se han entendido. Cuando planteaba la cuestión de la cuestión lingüística, es porque en Galicia hay un problema con esto. Hay un grave problema que yo desde fuera siempre lo he vivido, porque hace pues, muchos años que vengo a Galicia y siempre me sorprendía que se despreciara a veces las personas que se expresaban en gallego, porque se decía que esto era un idioma de aldea, que además no se enseñara a los niños a hablar en gallego, ¿no? O sea, que ese prestigio, cuando yo hablaba del prestigio de una cultura, implícitamente hablaba del desprestigio que en algunos sectores de la población en este país, en Galicia, se ha realizado durante varias décadas. Y eso iba implícito y no me parecía
evidente, o sea, no me parecía necesario decirlo, porque todos vosotros conocéis cuál es la realidad, la gran diferencia. Cuando yo decía lo de la política lingüística, era porque pensaba que eso es lo que había producido el salto cualitativo después de una dictadura, tener una cultura que la gente ama, aprecia y que reivindica que esté presente también en los medios de comunicación, en la universidad y en todo tipo de manifestaciones sociales, culturales, científicas, etc. Y eso para mí era importante y por eso escogía el ejemplo un poco de la lengua, las madres, que podía parecer muy extemporáneo, pero que me parecía que tenía esa vinculación. La situación en Cataluña y aquí es muy diferente, precisamente por eso, porque se ha prestigiado una lengua, se ha prestigiado unas manifestaciones culturales y se ha podido construir una narrativa, como yo les decía, que es aceptada por la mayoría de la población, pero sobre todo con un ideal que ha unido a gente que puede ser nacionalista y a gente que no lo puede ser, a gente que puede ser independentista y a gente que no lo puede ser, porque se entiende que es la oportunidad de oro para crear una sociedad mejor, que además puede ayudar a los demás pueblos del Estado español a también construir esa sociedad mejor. Y eso tiene que ver con la profesión de los periodistas, y eso tiene que ver con la mirada con que miramos. Y aunque yo he estudiado mucho las nuevas tecnologías y podría, por supuesto, decirles la última cosa, ya digo, estuve en el móvil el lunes, que hay, no es lo esencial en estos momentos históricos, me parece a mí. Lo es para, evidentemente, estar al día y poder hacer ese periodismo mejor y poder aprovechar al máximo todas las herramientas. Pero yo creo que estamos ante una encrucijada social que vale la pena discutir con serenidad y, sobre todo, que se pueda manifestar. Y la verdad, me hubiera gustado que la sociedad gallega estuviera tan orgullosa como está la sociedad catalana de utilizar de manera normalmente corriente el idioma, ¿no? de su comunidad. Porque aquí me he sentido muchas veces, que había este problema, ¿no? este problema en el espacio público, y que incluso algunos padres no querían enseñar gallego porque llevaban a los hijos a las escuelas solamente en castellano, porque les parecía que esto iba a ser poco productivo en términos de posibles trabajos, etcétera, etcétera. Entonces, por este hecho, que tiene que ver con la comunicación, que tiene que ver con las prácticas sociales, que tiene que ver con el periodismo, he enfocado de una manera poco convencional seguramente, por el tipo de audiencia que hay, mi exposición. Y en el ámbito de lo de Twitter, yo lo único que digo es que no se ha de ser incauto cuando somos jóvenes, pensamos que somos invulnerables, pensamos que nada nos va a amedrentar, que podemos con todo, y eso no es verdad. Y eso no es verdad, y entonces la única prevención, yo creo que estoy de acuerdo con lo que decías. Por supuesto, nos hemos de mostrar cómo somos, porque no podemos fingir, pero hemos de saber que todo este tipo de datos se comercializan. Y hemos de saber que si hay determinadas cosas que ahora no nos parecen complejas, ¿no? Y que no nos parecen que nos puedan perjudicar, por supuesto, a lo mejor dentro de 10 años, esos datos a lo mejor sí que lo pueden hacer. Si tú eres consciente de esto, no pasa absolutamente nada, pero se ha de ser consciente de esto, porque no sabemos qué va a pasar en 10 años o en 20 años, cómo nuestros datos van a ser utilizados y vendidos. Y lo decíamos en otras charlas, o sea, cuando tú vayas a hacer un seguro médico, seguramente te saldrán todo, no solamente en el periodismo, cuando vayas a buscar trabajo en el periodismo, la aseguradora te dirá, a ver, usted cuando era joven, mire, usted estas prácticas son de riesgo, por tanto su seguro de coche, pues tiene que costar el doble que este señor o esta señora que parece, porque luego a lo mejor no es verdad, pero parece,
porque no hemos rastreado y no sabemos qué ha pasado, pues parece que es mucho menos bebedor, consumidor de drogas, no sé qué. Entonces, si somos conscientes de esto, nos podemos manifestar como queramos, no hay ningún tipo de problema y yo soy la primera que pienso que lo debemos hacer y estoy completamente de acuerdo contigo, pero con esas matizaciones que, bueno, los que llevamos ya algunos años ya sabemos que han pasado, ¿no? O sea, que se han dado casos de despidos de gente en los trabajos por ese tipo de informaciones, de censuras y de imposibilidad de acceder a determinadas informaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, a mí me habéis hecho unas cuantas preguntas, incluyendo una muy difícil, pero todas eran difíciles, ¿no? Pero, bueno, por una parte, vamos a ver, con relación a lo primero que dices tú, que es esa parte que a lo mejor también antes la profesora citaba, yo creo que la situación de la prensa y la situación y el ataque a la prensa, para empezar, varía dependiendo mucho de los países. Yo te he de decir, y seguro que sabes, que, claro, es que los periodistas en algunos sitios no es que sean líderes, es que en algunos sitios son mártires. Y lo digo porque lo sé. O sea, pues yo doy clases a muchos periodistas latinoamericanos, tengo algunos de mis alumnos, vamos, en concreto hay una chica mexicana y otro chico mexicano que están muertos. O sea, y les he dado clase yo de periodismo, ¿sabes? Y cobran una mierda y están cubriendo en los sitios más insólitos que dices, pero estos tíos, ¿qué hacen aquí? ¿Qué hacen ahí? Porque se juegan la vida. Judith Torrea, que no sé si lo conocéis, es también otra española que está en Ciudad Juárez, es la única periodista occidental, yo creo que hay, cubriendo Ciudad Juárez, tiene varios premios, y yo siempre pienso, porque es una tía alta, rubia, guapa, y digo, ¿pero esta qué hace ahí? Pues porque es una periodista que está ahí. Entonces también, cuando penséis, la profesión, hay muchas cosas. Yo he visto campañas de destrucción contra periodistas. Usted es venezolana, pues lo que hay en su país, vamos, no hace falta que se lo diga. El año pasado en la Fundación García Márquez les hemos dado un premio a compañeros suyos que están todos fuera de los medios porque los han expulsado, todos fuera de los medios, y los pobres se han tenido que montar periodistas como si aquí, imaginaros que un día periodistas del País, del Mundo, de la COPE y de la SER montan un medio digital para poder contar simplemente quiénes son los dueños de los medios en Venezuela. A esos periodistas les dimos un premio el año pasado en la Fundación García Márquez, que son de su país. Bueno, entonces, efectivamente, lo digo también porque viene bien también que veamos algunas veces, cuando vemos nuestras miserias, las de aquí, que las tenemos y que son grandes, también ver que esta es una profesión donde tenemos que ayudar a otra gente de otros sitios. Eso, pues que conste, y no sé si te referías un poquito a eso, pero por ponerlo en contexto a esa parte. Eso por un lado. Por otra parte, me preguntabas, salimos de este territorio, no porque quiera salir, sino porque hay poco tiempo, me preguntabas si tiene relación el periodismo con el hip hop, y te voy a contestar, porque claro que tiene relación. Tiene relación por dos motivos. O sea, el hip hop, como fue, yo soy de otra época, y yo soy más del rock and roll, como te puedes imaginar, muy amigo de Siniestro Total y de gente gallega, que conocéis todos bien, y de Julián, y bueno, en nuestra época nosotros protestábamos de otra manera con otro tipo de canciones. La evolución es evidente que está hoy día en el hip hop, entre otras cosas, y entonces el hip hop es un género también que de denuncia por una parte y que luego por otra parte se asienta por encima de construcciones que en el verso, por ejemplo, pues utiliza mucho las décimas, que es una construcción tradicional popular de difusión de información con carácter pues un poco cínico y siempre, o sea, las décimas que usáis en el hip hop y se usan alguna vez en el rap es una construcción de la versificación que es tradicional, popular y que se ha utilizado para la crítica social. O sea, hasta en eso, aunque ahora se hace el verso de otra forma, se parece un poco. Pero sobre todo, yo creo que en la denuncia, que es una de las partes que obviamente tiene que tener el periodismo. Y finalmente me preguntabas qué hemos de hacer, ¿no? Bueno, yo os lo voy a resumir en una cosa. O sea, yo cuando la gente que trabaja conmigo, que hacemos proyectos, o alumnos míos cuando me dicen qué quieren hacer o tienen un proyecto y me lo enseña, yo en una cosa que me pone enfermo porque sé que nunca va a funcionar. O sea, llegan y me dicen, mira, vamos a hacer una revista, por ejemplo. Y a ver, ¿cómo es la revista? Y entonces me dicen, no, y tal, y esto va a ser una revista para gente joven, que tiene música, que tiene no sé qué, que no sé cuántos. Bueno, y digo, ¿y por qué os la van a comprar? Y me dicen, porque vamos a hacerla mejor. Respuesta incorrecta. Respuesta incorrecta. O sea, mejor ya se da por supuesto que la vais a hacer bien. Lo que tenéis que hacerla es diferente. Esa es la respuesta correcta. Si queréis intentarlo, mejor por supuesto. O sea, os tenéis que esforzar en hacerla bien, en hacerla muy bien. Pero sobre todo vais a tener éxito si sabéis hacerlo diferente. Esa es la respuesta.
Pues yo esto aprendí, yo tenía la suerte de trabajar con gente muy buena, muy lista, y tuve la suerte de trabajar 1 año y pico con Ferran Adrià. Y yo de Ferran Adrià aprendí montones de cosas, montones de cosas. O sea, hay mucha gente que piensa que está loco, que no sé qué. Ferran Adrià es una máquina de la creatividad, una máquina natural de la creatividad. Él la ha aplicado a la cocina como podía haber, si hubiera sido otra cosa. Y yo aprendí muchísimo de esto que te estoy diciendo. Este tipo, por ejemplo, os voy a 2 trucos de Ferran Adrià que podéis aplicar en lo que hagáis. Os voy a contar 2, en más o menos sus palabras, lo que yo aprendí, ¿no? 1. Este tipo decía, había uno que os he contado yo antes, que es el de la limitación. Este llegaba cuando iban a hacer la nueva temporada del Bulli, llegaba allí y les decía a los cocineros, bueno, esta temporada vamos a hacer platos nuevos, todos los platos van a ser redondos. Y los cocineros lo quedaban mirando aterrados. Y dice, ¿cómo redondos, Ferran? Todo redondo, toda la comida que hagamos redonda. Y los cocineros dicen, pero, joder, Ferran, pero ¿cómo redondo? Redondo. Y entonces los tíos dicen, pero si hacemos pasta, redonda. Y si hacemos flanes, redondos. Y si hacemos redondo. Y entonces los tíos se ponían en un proceso creativo en el que él les acababa de poner una limitación que les obligaba a pensar de otra manera. Y por supuesto que luego no hacían todo redondo, pero sacaban 4 platos redondos geniales, geniales. Eso por un lado. Y luego hacía otra cosa, que era, cada año, toda la carta era nueva. Toda. Nueva. No había ni un plato, no se repetía un plato. Y tú dices, ¿por qué hacía eso? Pues te lo digo yo, porque él no quería repetir, porque él se obligaba a sí mismo a innovar. Era un poco como esa leyenda que en cada país y en cada sitio, aquí los españoles la contamos de Hernán Cortés, los chinos la cuentan de otro general, de que quemó las naves para que su ejército solo avanzara, ¿no? Aquí en España se cuenta de Hernán Cortés. Bueno, pues él todos los años hacía los platos nuevos y, es más, publicaba, como si fuera código abierto, como si fuera con copyleft, ¿sabes? Publicaba las recetas. O sea, tú cada año, cuando acababa la temporada del Bulli, si eras cocinero, te ibas allí, mirabas las recetas y tenías perfecta, porque además lo hacen perfecto, eran casi científicos. Podías repetirlo, o sea, pero él decía, yo así... Podía haber una persona que en Málaga pues tuviera un restaurante y hiciera mi plato. Y yo no quería que un tipo que venía de Málaga a comer aquí volviera a tener una cosa repetida. Y se obligaban en una carrera infernal en la que consiguieron hacer, en los años que estuvieron, 1843 recetas nuevas. 1843 recetas nuevas, porque se obligaban a un proceso creativo continuo. Bueno, yo no digo que haya que hacer eso, pero yo aprendí mucho de esa diferenciación, ¿sabes? De cómo hacerla y de cómo, si quieres hacer cosas nuevas, lo importante es buscar esa diferencia. Puedes usar el método que quieras, ¿sabes? Cantando, no cantando. Y también te diré que el tener habilidades artísticas adicionales a la escritura, a mí sí me ha parecido un plus, que lo he dicho antes y lo vuelvo a decir, sea hip hop, sea rock and roll, sea tocar la batería o sea hacer poesía, que se lleva. Me parece una habilidad adicional, ¿no? Que yo creo que ayudará a que hagas una cosa distinta, seguro. Pues muy bien, no nos vamos a despedir al ritmo de hip hop, en el que estaría guay. Muchísimas gracias por estar todo hoy aquí, con este calor, esta sensación de humanidad. Muchísimas gracias. Entonces, Frank, ¿te pareció que era...?